Hello guys, today we work with our notebook and first, we need to put the date on it. Today is Tuesday 14th of June 2022. So let's do the first activity. Look at it. We are going to write down these sentences, the example 2, and we have to complete them. Now, si no quieren escribir las dos respuestas, his, her, remember you can choose one, the correct one, and write it down. But the rest of them you have to fill it out. Ya les dieron un ejemplo. Whose book is it? ¿De quién es el libro? Esta palabrita whose significa eso, de quién. Whose book is it? ¿De quién es el libro? Y contestan así, it's her book. Y después lo convierten a como estábamos trabajando con esto aquí. It's Carol's book. ¿Ok? Así que son dos formas de responder. Vamos a hacerlas en la libreta para completarlas, ¿ok? Y les doy un ratito. Ustedes recuerden, pueden pausar el video. Yo les pongo las respuestas, pero traten de hacerlo primero ustedes solitos, ¿ok? Pausen el video ahí para que escriban todo eso, completen y yo les pongo las respuestas now. Así nos debe de quedar, ¿ok? Esa es la forma correcta de llenarlo. Whose car is it? It's his car. It's Ricky's car. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte. Ahí, then, activity number 2. Whose toys are they? Do the math. Well, simple. En su libreta, on your notebook, van a escribir las operaciones. 100 minus 60 y el resultado que nos dé va a ser el juguete que van a tener cada uno de ellos, Tina and Mark. Entonces, aquí abajito o a un lado le van a poner ustedes el nombre del juguete que encontraron. Por ejemplo, les voy a ayudar con este. 100 minus 60 equals, how much? 40. ¿Y cuál es el 40 cents? Ah, el donkey. Y aquí le ponemos donkey. ¿Ok? Bueno, esto es como deben de completar esta parte de Math Zone para que terminemos nuestra actividad. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, tomorrow, Wednesday. See you later, guys. Have a great day. Bye, bye.